Bueno, en esta guerra que se habla en Peña Blanca, en las Sagradas Escrituras, en esto que estamos viendo, em, hay una guerra que habla entre Argentina, Chile y donde también intervienen dos países más, si no me equivoco es Bolivia y Perú probablemente. Esta guerra se dará en la Tercera Guerra Mundial donde todos estén país contra país, porque de hecho yo A ver, recuerdo que ajá. mira, yo recuerdo, en estas cosas hay que tener de todo lo que ha dicho va a suceder tal cual. Hombre, dirías, hombre, la Virgen no habla para que no suceda, ¿entiendes? Lo está profetizando. Pues, pero sabemos por otro lado que muchas cosas están dichas pues para que con la oración se mitiguen. Esto es la enseñanza, por ejemplo, de Medjugorje. En Medjugorje hay unos secretos que se ha dicho, bueno, esto ya con la oración, el ayuno, pues esto ya no va a ocurrir. No sabemos todavía a qué se refería el secreto, pero ya sabemos que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que de la profecía, la línea central va a ocurrir. Los detalles adyacentes, pues ya veremos, ¿entiendes? Ya iremos viendo, porque dependen, y por eso no conviene, bueno, pues fijarse en el último detalle, ¿no? Y si no ocurre el detalle, bueno, pues no lo sé, yo creo que hay que ser, o al menos como estudioso, no puedes dar la misma importancia a todo. No puedes estar asegurando que todo tiene... Y yo, pues tratándose de países que han surgido hermanos, de la misma madre, ¿entiendes? Por tanto son hermanos. Pues ya me dolería mucho que esas cosas terminaran ocurriendo. Entonces yo prefiero pensar que ese tipo de cosas son de las que el Señor las ha dicho, pues para que se pongan los medios para que no ocurran. Ojalá que sea así. Algo que se dijo también es que el anticristo había nacido ya, porque de repente dicen, no, pero eso del anticristo, o sea, yo sinceramente creo que sí, porque la Santísima Virgen en los años 80 dijo el anticristo había nacido ya. Ahorita la Agenda 2030 es una agenda que va a ser parte del gobierno del anticristo, eso yo no tengo duda. A ver, el anticristo como personaje, persona concreta. Mira, por ejemplo, en la Salet dices, nacerá de un obispo y de una monja. Entonces, lo digo porque también en estos últimos días lo he vuelto a oír de esta persona que habla de la Salet y que habla de Marie Julian y tal, y lo dice como... Y yo digo, un momento, si conociera un poco Israel, que es donde Jesucristo dijo que vendría el anticristo, dice, otro vendrá en su propio nombre y a ese le seguiréis. Está hablando de que el anticristo va a surgir del mundo judío. Claro. Y a él le seguiréis. Por tanto, va a surgir de Israel. Si conociera un poco cómo se están moviendo en este momento las cosas en el mundo de los rabinos, de los judíos buenos, vamos a decir, sabría que hay un rabino, que en este momento es la máxima autoridad de todos. Autoridad, voy a decir, autoridad moral, que es tan joven que no le ha crecido todavía la barba. Tiene 35 años, pero se reúnen a escucharle 7.000 rabinos. Y hay vídeos en YouTube, etc. Bueno, pues este señor es hijo de otro rabino. Rabino con cachuchita, como le llaman en algunos sitios. Y de una mujer musulmana. Y yo pregunto, cuando dos niños sin cultura describen una imagen, una visión que se le ha dado de un rabino y de una mujer enfundada en su negro, tal, ¿no los describen como un obispo y una monja? Podría ser. Es que de verdad, es que no se puede ser tan simple en la interpretación, ¿no?
sea, esa fue un comentario a primera vista lo que pensaron los niños que podría ser. Claro, si no sabían francés, solo hablaban en patois, eran tan incultos, no habían salido de su región nunca. Bastante que lo describieron así. Y ahora nosotros tenemos que estar pensando que va a ser de una monja y de un obispo, cuando ya mirando a los acontecimientos vemos que el rabino principal, por cierto, rabino principal, ¿qué dijo nuestro Señor de este señor? Dijo que engañaría si fuera posible ¿a quién? ¿A los elegidos? A los elegidos. O sea, ¿va a ser un hombre que aparezca siendo un malo? ¿O va a ser precisamente el que aparezca siendo el que más sabe de la Sagrada Escritura, el que más sabe de los comentarios de las Sidrat, de todas las cosas? ¿A quién se va a convencer primero? A los elegidos. Bueno, a los elegidos, claro. Ajá. A los elegidos en su mundo, para empezar. Claro. Y luego todo eso se va a ir extendiendo, claro. Y ya cambiará. Ya cambiará su sombrero negro que tiene hoy. ¿Entiendes? Pero su primera etapa la está cumpliendo al milímetro. Y la gente todavía piensa en Maitreyas, en historias, en el que sea los protestantes, el que sea el presidente de la Unión Europea, el que sea... Por favor, por favor. De hecho, justo estaba viendo esto de la nueva era que esperan este gurú de Maitreya y cuando estaba averiguando este gurú que se apareció milagrosamente en ciertos lugares y bueno, la gente que está metida en la nueva era habla de como lo llaman como el despertar de las conciencias, algo así, ¿no? Donde él supuestamente se dará a conocer al mundo y todo esto. Eso es un engaño de la nueva era, ciertamente. Pero usted cree que tenga que ver con, o sea, ¿usted cree que el anticristo se adjudique como hecho propio la iluminación de las conciencias, que es el gran aviso? O sea, ¿puede haber un engaño por ahí del anticristo por lo que vamos a vivir del gran aviso de Garabandal? ¿Usted cree que tenga que ver de repente ese tal gurú como falso profeta o como algún profeta cercano al anticristo? Yo sigo lo que diga la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, en mi libro que no has citado de Guadalupe, que lo tenéis disponible en Perú, en papel y también siempre en PDF, en mi... pues en los sitios en donde yo los digo constantemente por ahí. Entonces, yo he hecho una traza, no sé si en 20 páginas, siguiendo simplemente el plan que en la Sagrada Escritura se va diciendo. Es que es un hombre que va a pasar por fases en su situación, ¿no? Entonces, esperar que empiece por milagros. Ya está haciendo milagros ese señor, ¿eh? Ya está haciendo curaciones, ya está haciendo arreglos de familias, ya está haciendo cosas por las cuales la gente le está siguiendo, la gente, no ya los rabinos, sino la gente del pueblo llano, ¿eh? Entonces, pues sí, va a hacer milagros, es parte de lo que va a hacer, pero en la fase inicial convence a la gente porque les convence mentalmente. Porque es un gran intérprete, a su modo, de la palabra de Dios. Porque piensan, como están pensando ahora los viejos rabinos de Estados Unidos y de Israel, que es un personaje como no ha habido en siglos, y tiene 35 años. Os aconsejo que veáis su canal, lo tiene. Pero poco, porque convence mucho, advierto. Bueno, entonces... ¿Recuerda el nombre de ese? Shlomo Yehuda. ¿Se llama? Shlomo Yehuda. SCH, Shlomo Yehuda con J. Pero bueno, se pone de sobrenombre, o le ponen de sobrenombre Ben David, hijo de David. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene que ser hijo de David, ¿entiendes? Pero le ponen a él se llama Shlomo Yehuda. Bueno, a ver, entonces,
no me acuerdo, no sé por dónde era tu pregunta, ¿qué querías? Lo del anticristo, lo del engaño que puede, porque, a ver, el engaño del anticristo hacia el que nos va a llevar, el que dice San Pablo, dice, como los hombres no amaron la verdad, Dios permite un poder engañoso para que creyendo en la mentira se condenen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, al final. Es muy fuerte. Dios permite un poder engañoso. ¿Cuál es ese poder engañoso? ¿Tú te imaginas que vamos a ponernos en Japón, donde todos son sintoístas, por ponernos, y que sabemos que han de seguir al anticristo? ¿Te imaginas que llega allí y dice, no, yo es que soy el Cristo? Y los japoneses van a decir, ¿y quién era ese? No le van a seguir, ¿entiendes? O llega a Estados Unidos y dice, no, es que yo soy el que de verdad sabe lo que era Cristo, ¿no? Y un hereje y tal, una nueva herejía. Pues en la India les va a importar muy poco. Entonces, ¿cuál puede ser un engaño que capte a todo el mundo, que no haya oído incluso hablar de Cristo? Pues ese engaño solo viene de un mismo sitio, del poder de Dios Padre Creador, no de Dios Hijo, ni de Dios Espíritu Santo, viene de Dios Padre. Y Él lo que dirá es algo que eleve al hombre con su poder creador. ¿Y eso qué va a ser? La versión demoníaca de lo que es la realidad, que es, os voy a dar la inmortalidad. Si me adoráis, os doy la inmortalidad. ¿Eso le interesa a un japonés, a un hindú, a un chino que nunca ha oído hablar de Cristo? Pues claro, corriendo. Yo te adoro a lo que tú mandes. ¿Eso le interesa a un católico, a un cristiano, a un hereje? Sí, claro que le interesa. Con el poder de Dios Padre, claro. Yo me interesa ser inmortal. ¿Cuál es la verdad sobre la inmortalidad? La verdad sobre la inmortalidad no es Jesucristo y su resurrección. O lo que dice el Apocalipsis, una nueva tierra sin muerte, sin dolor, sin llanto. ¿Entiendes? O lo que es la Virgen. La Virgen fue asunta al cielo sin muerte. Quiere decir, sea por el modelo de Jesucristo en la resurrección, sea por el modelo de la Virgen sin pasar por la muerte. Esa es la verdadera inmortalidad. Por tanto, el padre de la mentira va a traer al hombre, va a traer un engaño al mundo, como dice San Pablo, para que, como no amaron la verdad, crean en él y se condenen. Una inmortalidad basada en sus poderes, en sus amiguetes, que serán extraterrestres, que serán lo que sea, ángeles, demonios, lo que sea. ¿Entiendes? Mostrará resurrecciones falsas, mostrará. Ese es el verdadero engaño. Pero para que llegue ese verdadero engaño, primero necesita que Dios no esté en la tierra, a través de la Eucaristía. ¿Ya lo has visto entonces el porqué de la abominación de la desolación? Claro. En la mitad de la semana. Esa abominación es, o sea, a ver, nos referimos probablemente al cambio de las palabras en la consagración. Sea el modo que fuere, Jesucristo no bajará a las especies sacramentales. Exacto. Y esa abominación desoladora, ¿dónde la situamos? En la mitad de la semana. En la mitad de la si semana. Ahora estamos hablando de que es el principio de la semana con el aviso, ya me acuerdo de qué era lo que te iba a decir. Si ahora estamos hablando, pues dentro de 7 años se acabará todo. Y a la mitad significa el año 27. Ahí es donde se dará la abominación. Okay. Yo te digo, estamos en un momento en donde los poderes del mundo
sean políticos, económicos, sociales, como queramos, pues están determinados a mantener su poder a través de una guerra, a través de la guerra, ¿verdad? Se está viendo venir ya totalmente eso. Y empezará la guerra y se empezará a dar, pero el motivo por el que viene el aviso y su catástrofe natural es para paralizar esa guerra, porque esa guerra terminaría en un holocausto nuclear. Yo te mando 3 y tú me mandas 4 y ya estamos, así. Y hay suficiente para un holocausto de todo el mundo. Entonces Dios interviene con la catástrofe del vuelco. Ya no funcionan los GPS. Ya si tú mandas un misil a Nueva York, a lo mejor lo estás mandando al centro del Pacífico y no te enteras dónde ha caído, ¿entiendes? Porque ya donde estaba el norte está el sur, donde estaba el este está el este. Esa es la gran jugada que Dios hace con el aviso para librar al mundo de un holocausto nuclear. Por tanto, los poderes que nos iban llevando a través de sus modos, que si las monedas digitales, que si las vacunas, que si la guerra, que si no sé qué, de pronto se le rompen sus planes con el vuelco. Claro. ¿Y qué deciden, cómo deciden actuar? Lo que teníamos proyectado lo vamos a adelantar. 10 reyes le dieron el poder por 1 hora. ¿Para qué le dieron el poder, dice el Apocalipsis? Para luchar contra el Cordero. Por eso está tan cercana la aparición del Anticristo del aviso. Por eso las señales entre las dos son 2 semanas. Todo tiene su razón de ser divina. Y como tú decías antes, no, es que el Espíritu Santo le da a usted una sabiduría. Yo no voy a negar lo que no se ve, pero voy a decir, el libro de la sabiduría dice, si la sabiduría está sentada a tu puerta esperando a que tú la busques. Es cierto. Es que la sabiduría no es de Antonio Yagüe, la sabiduría es de todo aquel que la pida. Te está esperando. Lo dice el libro de la sabiduría, léanlo. Wow. Entre otras cosas, para ayudar a Antonio Yagüe, que no lo puede saber todo. Entonces el aviso detiene la guerra. El aviso es la finalidad. Hombre, quedarán restillos, ¿entiendes? Entre esos restillos ocurrirá lo que es el tercer secreto de Fátima. El Papa será muerto, acompañado por otros eclesiásticos, acompañado por otros seglares, etcétera, subiendo a una montaña, un grupo de soldados le disparó tiros y flechas. El Papa tendría que ir a Rusia antes que eso, ¿no? Como que de repente usted cree que sea para interceder en el tema de la guerra o algo. Bueno, si va, sería para eso. Pero yo vuelvo a decirte si va, porque ese es el tipo de cosas que pueden ser fácilmente quitadas por la oración, ¿entiendes? Claro. Un sufrimiento al Papa, pues a poco que recen 4, pues lo quitan, ¿entiendes? Claro. Digo yo. Así que yo no estoy muy seguro de siempre los detalles son detalles. Y no hay que tomárselos con el nivel de seguridad que el eje central de la historia. Entonces el obispo vestido de blanco, la visión que tuvieron los niños, se estarían refiriendo a Francisco, ¿no es cierto? Al Papa Francisco. Hoy por hoy es ya tal como se han puesto las cosas. Mira, algo parecido me ocurría ayer, preparando un poco lo que podía ser esta entrevista. Me acuerdo que la Virgen en Peñablanca habló de una parábola de 3 pastores, que el que supiera discernir
sabría la fecha del comienzo de la Tercera Guerra Mundial, que es una de las cosas que ahora mismo estamos. ¿Mañana, pasado, cuándo? Claro. Bueno, y entonces, pues yo hace muchos años pues me metí en los números sencillos de lo que dice, que si un obispo que tenía 100 ovejas y no sé qué, otro que tenía un párroco que tenía solo 40 y otro que tenía 10. Bueno, y siempre que me había metido en esos números, pues al final pasaba la fecha que yo podía haber deducido, ¿no? Pero claro, ya no estamos en esa situación. Hoy decimos, si hay guerra mundial va a ser el año 24. No va a ser el año 28, ni el 22, ni el... No, ya tal como está la cosa, el 24 de año ya lo tengo arreglado. Segundo, si las cosas son como parece con el eclipse y tal, pues abril tiene muchas posibilidades. Pues hoy, el otro día, pues le han tirado unos misiles a los israelitas, y los israelitas han dicho que voy a contestar, pero no contesto, pero sí, pero no, no se sabe qué ha pasado. Pero en fin, las informaciones que se dicen pues son terribles, ¿no? Zacarías habla del rollo volando. Por tanto, ¿hacia dónde? Hacia la tierra del Senaar. Por tanto, oye, pues tal como están las cosas, pues a lo mejor el mes de abril es. Ya tengo otra parte del puzzle. Solo me queda la parte del día. Y entonces me puse a ver, bueno, ya estamos a día 22, ayer, hoy 23. A ver, ¿qué números hay aquí entre el 22 y el 30? ¿Cómo puedo sacarlo con operaciones simples? Es un puro trabajo de estudioso, no de profeta, ¿verdad? Bueno, pues el 24 sale perfectamente y muchas veces. 24 es mañana. El 25 sale, el 27 sale y el 30 sale. Bueno, eso puede ser una cosa, alguna de estas fechas, en donde de pronto vemos que Israel ha respondido con una bomba atómica. Desde luego, sería el día que los estudiosos vuelvan a la parábola, sería sorprendente. Claro, claro. A mí siempre se me hizo bien difícil esa parábola, lo voy diciendo. No es... Hay otra cosa, hay una cosa por la cual yo pensé, dije, bueno, a lo mejor es también en mayo. Y entonces ya se me desatan los números. ¿Por qué? Dice, no sé qué tiene que ver con la letra epsilon, que es el número 100. Sí, ajá. Del alfabeto, De la quinta de la tarde. Con lo cual digo, ajá. ay, a lo mejor se va a mayo. A lo mejor se va a mayo y entonces estoy perdido porque ya hay muchos días dentro. Sí, Claro, Solán, claro. ¿entiendes? Pero con esto quiero decir, o sea, bueno, no se trata de ser profeta, pero tampoco se trata de ser tonto. Entre los dos límites hay mucho. Claro, además por algo han dicho lo de, bueno, por algo la Santísima Virgen da una parábola para que nosotros busquemos interpretarlo y no es que mucha gente dirá de repente, no, es que no busquen fechas, pero es que la Virgen misma nos da los medios, nos dice quien descifre esa parábola conocerá la fecha, ¿no? Pero bueno, o sea, Y, es algo que el cielo lo permite porque son, ¿cómo puedo decir? Como usted dice, ¿no? Dios le ha dado al hombre sabiduría, ¿no? Y tiene que buscarla, como usted ha dicho, ¿no? Ay, que yo preciso a esto, ¿no? A esto de la parábola. Wow, don Antonio, todo lo que nos ha dicho, la verdad es que es muy importante, es de mucha información, es bastante amplio el tema de esto de los últimos tiempos, del aviso, del milagro, de las Sagradas Escrituras, de Peña Blanca, que una cantidad de mensajes, impresionantes. Creo que es una de las apariciones donde más nos especifica cada cosa. Y a mí eso me sorprende hasta el día de hoy, a pesar de que yo leo hace muchos años, desde que, como yo le había comentado, ¿no? Desde que era niña, sabía lo en mi colegio, yo iba a mi colegio, les contaba a mis amigas de los 3 días de oscuridad, ¿no? Y se reían, no creían y esas cosas, ¿no? Pero realmente, ¿cómo puede ser que Dios nos dé tantos medios y el mundo no quiera verlo, ¿no? Y que eclesiásticos de la iglesia, este,
como que rechacen a la Virgen. A veces yo siento eso. Bueno, ¿qué le vamos a decir? La Virgen no ha dejado de decir que recemos por los sacerdotes, ¿verdad? En todas partes. Y tenemos que seguir rezando. Que pasa una cosa. Yo tengo que... Hay veces que no sé si decir muchas de las cosas que pienso, ¿no? Pero es evidente. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue un hecho solamente que ocurrió hace 2000 años. Es un hecho que luego se repite pues, en la vida de los santos y especialmente en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia es la esposa. Lo dice el Apocalipsis, los llamados a la esposa, a la cena de la esposa del Cordero. Entonces, como esposa, debe seguir los pasos del esposo. Por tanto, lo que ocurre en los últimos tiempos, de algún modo, es una pasión para la Iglesia, una muerte con la abominación de la desolación y una resurrección cuando pase un tiempo en el sepulcro. Y vendrá una nueva era llena de luz, llena de dones del Espíritu Santo, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, entonces dices, pasión. ¿Dónde se ve la pasión? Pues hay una cabeza visible en la Iglesia. Siempre se ha visto la pasión en la cabeza visible. ¿Cómo han sufrido los últimos papas? Uno sufría tanto que ya dijo, yo no puedo más. El que está actualmente, pues no para de decir, y recen por mí. ¿Verdad? Bueno, pero va a llegar el momento de la muerte. ¿Cuándo es la muerte? Pues la muerte es el día en donde la Iglesia se quede sin Eucaristía. Hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Sabemos, está profetizado. La Iglesia se va a quedar sin Eucaristía. Yo digo, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Quién dio la orden de sentencia de muerte? El sumo sacerdote. Los sacerdotes reunidos en el Sanedrín. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Es que es tremendo. ¿Quién puede eliminar la Eucaristía? El que tiene las llaves. Lo que hagas en la tierra, lo haré en el cielo. ¿Dónde está el sacerdocio de la antigua ley? Desapareció. Y se creó el sacerdocio de Melquisedec, nuestro Señor en la última cena. ¿Sigo contando el paralelismo o lo deduce cada cual? Entonces, quien haga esto, o sea, esto de la Eucaristía, usted dice, lo de la abominación de la desolación, se vendrá del papado. No puede venir de otro sitio, nadie más puede decir eso. Por supuesto que en ese momento dejará de ser papa el que dijera eso, ¿entiendes? Claro. Y eso se llama falso profeta y eso se llama dar paso al anticristo, ¿entiendes? Todo eso. Pero eso es matar por segunda vez a Jesucristo. Y claro, todos estos sacerdotes que no han querido escuchar la profecía, les está pasando lo mismo que les dijo San Pedro después de la resurrección y que hemos leído estos días en las epístolas. Es que por ignorancia habéis cumplido las profecías que se leían cada sábado. Es que las profecías ahora se leen cada domingo, pero ninguno quiere hacer una sola homilía
de temas proféticos. Ninguno quiere. ¿Y qué pasó a los apóstoles cuando no quisieron hacer caso a las profecías que les decía el Señor? De que tenía que padecer, de que tenía que morir a mano de los sumos sacerdotes, pero que luego resucitaría. Señor, no nos hables de eso, por favor, que nos pone nervioso. Cuando llegó el momento, ¿dónde estaban? Huidos. Todo eso es profético. Todo eso es profético de lo que estamos viendo. Y es que quedan 4 gatos, porque también hay que reconocer que luego en los Hechos de los Apóstoles, cuando empezaron a llegar masas a la iglesia a ser bautizadas, decía, y muchos de los que se convertían eran sacerdotes. Digo yo, a buenas horas. Wow. Ahora, eso es importante que todos estén pendientes de esto porque para no caer en el engaño del falso profeta. O sea, quien realmente haga como Judas, ¿no? Que entregó a Cristo, el sumo sacerdote que lo condenó literalmente. Esto vendrá desde el papado. Ese será quien realmente traicione a Cristo y pues por eso es importante conocer esto para estar preparados. Es que no hay que escandalizarse de nada. El Señor no ha escrito la historia, no ha escrito los libros sagrados para que luego vengamos como a escandalizarnos. No, lo ha escrito para que aprendamos. Exacto. Para que estemos preparados, como no quisieron estar preparados los apóstoles. Igual, don Antonio, ya no sería mucho de qué sorprendernos, porque así como ahorita está la iglesia, por ejemplo, ¿no? Con tantos infiltrados masones, porque realmente destruir la iglesia desde adentro es un plan de la masonería obviamente muy inteligente, porque hay que estar adentro para destruirla. Tantos sacerdotes que de repente caen en promover la teología de la liberación, en ideas marxistas, en promover la Agenda 2030. Es como que la Santísima Virgen decía, la parte de la iglesia se ha vendido el comunismo, ¿no? Y eso es bastante fuerte, ¿no? Porque al padre Gove le describe la abominación con todo lujo de detalles. Y que era como tú decías antes, se cambiarán las palabras de la consagración. Así es. Es que, pero también dice, no me han querido oír. Por eso digo, lo último que pide un obispo hoy es que no haya una aparición en su diócesis. O sea, lo último que le gustaría tener. Pero esta es la verdad. Como decía la Virgen, también en Peñablanca, de 100 sacerdotes uno se salva, ¿no? Eso es fuerte porque, no, bueno, me imagino que obviamente no es nada fácil ser sacerdote. Yo creo que el demonio ataca a los sacerdotes por ser consagrados, ¿no? Y por eso debemos orar mucho por ellos. Hay que rezar por ellos, y punto. Y lo primero, fijémonos por qué el Papa Francisco pide tanto que se rece por él. A lo mejor ahora tenemos un poco más de idea, ¿no? Las profecías dicen que cuando empiece la guerra, el Papa tendrá que huir de Roma. Dicen que estará 7 meses fuera de Roma. Y entonces se entiende que al terminar ese periodo, pues será cuando se dé el tercer secreto de Fátima, será muerto, de muerte cruel. Pero después dicen las profecías que habrá 18 meses de sede vacante. O sea, no será fácil en la situación mundial reunirse, poder organizar un cónclave y nombrar a alguien, ¿no? Solo serán 18 meses. 18 meses, lo dicen varios santos, entre otros la doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda. Entonces, después de eso, pues sí, subirá alguien
al papado, que finalmente entregará la Iglesia al anticristo, porque el anticristo lo que busca es ser adorado como Dios. Es lo que busca el diablo. El anticristo no es más que el diablo, de algún modo, ¿no? Una encarnación de su padre, es padre de la mentira, y todo lo que habla es mentira, ¿eh? Entonces, él busca ser adorado. ¿Cómo? Por el poder creador que va a querer mostrar de modo engañoso. Hoy en día hay todo un transhumanismo que va hacia ahí. Ese transhumanismo que si te das la crema esta, te rejuvenece por no sé cuántos sitios. Si comes aquello, no sé cuántos. Todo eso no es nada más que preparar esa inmortalidad que nos va a ofrecer. Y la va a ofrecer con señales llamativas que todo el mundo podrá ver. Bajar fuego del cielo, como Elías en su momento, como, ¿entiendes? Todo eso lo dice la Escritura. Señores, no lo dice simbólicamente solo. Yo siempre digo que si no hubiera trigo, no habría parábola del trigo y la cizaña. Si no hubiera sembradores, no habría parábola del sembrador. Si no había... Entonces, cuando se habla de símbolos, cuidado, los símbolos proceden de cosas reales que van a ocurrir, que existen. Entonces, sí, todo lo que viene es tremendo, una gran tribulación, como nunca hubo hasta entonces, ni después volverá a haber. Y de ahí vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Claro. Uh-huh. Que es lo que esperamos. Por cierto, si estamos hablando en la parábola de agrícola, de que la semilla pues produce un fruto, el fruto produce una cosecha, porque Israel era un pueblo agrícola, un pueblo también de pastores, etc. Por ahí van todas las parábolas, ¿no? Pues yo pregunto, la nueva tierra y el nuevo cielo sería la cosecha. El reinado eucarístico sería la cosecha. ¿De qué? De toda esa semilla que se ha ido dando durante siglos, de la palabra de Dios. Donde hay cosecha hay primicias. Primicias, capítulo 14, 4 del Apocalipsis. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso de las primicias? Claro, pues muy sencillo. ¿En qué se distingue una primicia de una cosecha? En nada, excepto en que es anterior. Es al principio de la cosecha. Primicias es un término bíblico. Hay una fiesta hay un periodo que es de 50 días de primicias. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de las primicias. Mientras que en el invierno la fiesta de tabernáculos es la fiesta de la cosecha. Cuando entréis en la tierra prometida y ya produzca vuestras tierras, entonces 7 días os lo dedicaréis a dar gracias por las cosechas, por todo. Por tanto, el grano de trigo que se recoge primero no es distinto del que se recoge el segundo y tercero y último. Lo único ventaja que tiene es que es primero. Claro. Pues entonces el Señor, dentro del plan de Dios, igual que hay un plan del diablo, hay un plan de Dios para estos tiempos. Hemos hablado del hijo varón, plan de Dios, pero las primicias también juegan. Zacarías les llama hombres de presagio, que están sentados junto al sacerdote y junto al monarca. Pero entonces, en el plan de Dios están estas primicias. Dice el capítulo 14, le seguían a donde quiera que vaya. Esos 144.000 fueron tomados de la tierra como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias de entre los hombres. Qué gran dote, virtud va a tener el grano de trigo de la cosecha, que va a ser inmortal,
Ya no va a ser mortal. Apocalipsis 11:8 dice, 11:18 dice, ha llegado el tiempo de dar tu premio a los profetas y de el tiempo de los muertos juzgarlo. Muchas traducciones dicen el tiempo de juzgar a los muertos. No, está mal traducido de la Vulgata. Vayamos a la Vulgata. Tiempo de los muertos juzgarlo. Este tiempo que termina en una nueva tierra es el tiempo de los muertos, es el tiempo de la muerte. Desde que Adán pecó, hemos visto la muerte y seguimos la viendo todos los días. A partir de un momento dejaremos de ver la muerte. La muerte, dice el capítulo 21 del Apocalipsis, la muerte más allá no existirá. Volveremos a la situación original. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Lo dice el Señor. Dios no creó la muerte. La muerte, dice otro punto, otro sitio, dice, la muerte no te glorifica. Tantas cosas lo está diciendo la Sagrada Escritura. Entonces, si eso es la cosecha, lo importante es la muerte, pues quiere decir que las primicias van a tener ese don, esa dote. Van a ser inmortales, pero no cuando la cosecha. Van a serlo antes. ¿Cuánto antes? Cuando sea necesario para el plan de Dios. Cuando ya estemos en la última semana. Cuando Dios ya haya advertido a todo el mundo cómo está su situación interior. O sea, eso no va a ser antes de la tribulación. Eso no va a ser como que pretribulación. ¿Estamos hablando de lo que llaman arrebatamiento? No, no estamos. El arrebatamiento, si quieres, luego te lo explico también. Pero ahora estamos hablando de que unos señores van a ser inmortales antes que toda la cosecha. ¿Cuánto antes? Pues cuando sea conveniente para el plan de Dios. Claro. Resulta que esos señores, en el capítulo 7 del Apocalipsis, son sellados. Y se le dice a unos ángeles, esperar, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los 144.000. Ah, pues ya sabemos cuándo son las primicias. Antes de hacer daño a la tierra. Antes de que la tierra vuelque. ¿Antes del aviso? Sí. Okay. Y entonces, ¿por qué van a ser transformados? Porque transformados, he dicho, no van a pasar por la muerte. Transformados como la Virgen. Transformados sería, por ejemplo, necesariamente antes del aviso o durante el aviso que los va a transformar. No, antes. Lo que dicen los ángeles es esperar a que sellemos y después hacéis daño a la tierra. Okay. Yo me limito a lo que dice el Apocalipsis. Lo entiendo, ¿entiendes? Por tanto, antes significa que ahora mismo pues, puede quedar pocos días, pocas semanas, en cualquier caso, ¿vale? Y entonces, ¿por qué te puedes imaginar que son útiles para el plan de Dios unos señores inmortales? ¿Cómo va a ser la pelea del poder engañoso con la pelea de Dios? ¿Cuál es el poder engañoso? Decirte que te va a hacer inmortal. Hace falta los testigos de la verdadera inmortalidad. Los que son inmortales por la fuerza de Dios. Como la Virgen, sin pasar por la muerte. Como luego la cosecha que dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. No dice todos seremos resucitados. No, no. Dice transformados. Hay dos modelos de glorificación del cuerpo. Uno es el de Jesucristo, otro es el de la Virgen. El de la Virgen es el de las primicias. Hay una persona muy conocida, Luz de María, que habla muy claramente también de que el gran monarca tendrá que ver con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe va a dar a luz
¿Va a dar a luz a quién? A un hijo varón. El hijo varón también es símbolo de la nueva humanidad, de esa humanidad inmortal. Por tanto, cuando se está hablando de que Guadalupe tiene que ver con todo esto, yo creo que va en la correcta dirección. Y entonces, ¿qué le pasó a Jesucristo con los apóstoles cuando él le hablaba de la resurrección? Ya lo hemos dicho antes. No creían, sencillamente. ¿Cuándo creyeron? Cuando vino Magdalena a decirle, oye, que sí. No. El único fue San Juan, que vio aquellas cosas dobladas y dijo, aquí ha pasado otra cosa. La única que creía que iba a resucitar era la Virgen. Pero los apóstoles... Total, que llega el Señor el domingo por la noche y se creen que es un fantasma. Ha aparecido cruzando las paredes. ¿Esto qué es? ¿Un fantasma? Todos, miedo. Entonces el Señor le dice, por favor, tocarme, veréis que un fantasma no tiene. ¿Estás seguro? No los veía convencidos. Y que dice, ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dan un trozo de pescado. Y ya entonces dicen, pues anda, si es verdad. ¿No va a ser esa la batalla del fin de los tiempos, de esa última semana? La batalla entre me han hecho inmortal un señor que sabe mucho, un maestro, y otros vendrán y dirán, no, por ahí no, por aquí. Tú eres inmortal de mentira. Falsos prodigios. Esos son lo que harán el anticristo. Los verdaderos prodigios son los del Señor, los de la Virgen. Las primicias. Las primicias. Esa es la función de las primicias, dar esperanza en un mundo que estará agotado de la cantidad de cosas que habrá visto. Claro. Y entonces, se salvará un tercio con esa ayuda. Son vitales, son muy pocos. 144.000 frente a 8.000 millones. ¿Sabes a cuánto toca cada uno? A unos 70.000. Hay que evangelizar cada primicia a 70.000 para que se cubra el cupo. Claro. ¿Os dais cuenta? Entonces, claro, con el don de la inmortalidad se tienen las 4 dotes de las que habla el Concilio de Trento. Las 4 que tenía Jesucristo en los 40 días que vivió en esta tierra. Que son claridad, impasibilidad, agilidad y sutileza. Claridad, pues porque estando el alma y el cuerpo en orden, se produce la claridad de Dios. Adán y Eva no tenían vestidos, tenían la claridad. Impasibilidad. Si ya son inmortales, pues en el cuerpo no padecen. Ya no les duele aquí o allá. Agilidad. Jesucristo no dijo a los apóstoles, vámonos a Galilea. Al revés, les dijo, id vosotros, que yo voy a coger luego el tren. No, él iba en un segundo, a la velocidad del pensamiento. Agilidad. Y sutileza. Pasó por las paredes del cenáculo. Si habéis estado en Jerusalén, en el cenáculo, las paredes del cenáculo son de buena espesor y de buena piedra. Entonces, sí, todo eso ayudará a que los cristianos que estén diciendo se nos hunde el mundo, digan no se nos hunde, falta muy poco para que haya cosecha.
Y esa transformación de las primicias será en la tierra en cualquier momento previo al aviso, dice usted, ¿no es cierto? O sea, de la Sí, forma que Dios, porque no se sabe cómo va a ser esa transformación, pues, ¿no? O sea, de qué eso va a ser forma lo hará. en un abrir y cerrar de ojos. Ok. Ujú, Eso lo ok. dice San Pablo. Eso es. Ujú. Ahora, ¿quiénes van a ser? Yo digo normalmente a la gente, digo, si Dios quiere que tú seas franciscano, ¿te va a enseñar a los jesuitas o a los franciscanos? Franciscano, A los a los franciscanos. franciscanos, claro. Si Dios quiere que tú te cases con Pepita, ¿te va a enseñar a Julita o a Pepita? A Pepita. A Pepita. Pues si Dios quiere que tú seas primicia, ¿te va a enseñar lo que son las primicias? ¿O nunca oirás hablar de primicias? Claro. Ujú. Así que lo que resta es, una vez que lo sabes, lo puedes desear. O decir, no, no, esto es una locura, a mí no, yo no podría, jamás, tal. No. Ujú. Si lo deseas, lo pides. Lo mismo que cuando te enamoras de la mujer que te toca. Te dice, pues a ver si me dice que sí, y lo pides, Ujú. pues lo mismo. ¿Mm? Mm. Hay que pedir, una vez que sabes lo que son las primicias, lo mejor es irlo pidiendo para que nos lo den, porque si no lo pides en el cielo, dicen, pues esta será que no quiere. Claro. Y el tema, qué bonito ser las primicias, como ver las maravillas de Dios, pues, ¿no? Que realmente uno dice, no, pero es que Dios, ¿cómo va a hacer eso, no? Ahí ya sería ponerle límites a su omnipotencia, ¿no? O sea, a su poder, ¿no? Pero si Porque lo ha es, dicho, si es que ajá, podéis leer los 2 últimos capítulos del Apocalipsis que se dedica a eso. exacto, Lo exacto. podéis ver en Isaías varios capítulos. O sea, es que yo no me he inventado nada. Las Y de prim- hecho, hay ajá, una fiesta de Pentecostés. exacto. ¿De qué son? De las primicias. Las primicias entonces saldrán a luchar contra el gobierno del anticristo. Ah, claro, es el mejor, el mejor ejército, ¿no? Ujú, ujú, okey. Y el tema que yo le quería preguntar, esto del arrebatamiento, ¿en dónde lo situamos? Porque algunos dicen que el rapto, le dicen, ¿no? El rapto es protestante, dicen, Bueno, ¿no? da igual, Entonces, ¿para qué más da? Sí, el concepto es lo que importa. ujú, Y la palabra arrebatamiento y la palabra rapto, las dos, eh, eh, es igual. da igual, van al Ujú, mismo concepto. El ya. concepto es el siguiente y es, dice San Pablo, que nosotros cuando venga nuestro Señor seremos arrebatados a las nubes, Ujú. ¿verdad? Para encontrarnos con Jesucristo, ¿Esto en qué que momento baja, que sería? viene en las nubes, por las nubes, porque lo dice el Apocalipsis. Ujú. Entonces, entonces, y entonces, ¿eso qué sentido tiene? ¿Vamos a estar aquí volando cuando nunca hemos volado? Pues lo explica Isaías. ¿Quiénes son esos que vuelan como palomas a sus palomares? ¿Os suena como algo místico? Y se interpreta muchas veces esa frase como, pero el siguiente versículo dice, son las naves de Tarsis, que traen a tus hijos de lejos. ¿Ah? Tarsis, otra vez el sitio que había, del que salía el hijo varón. Las naves, y esas naves traen a tus hijos de lejos. ¿Tus hijos quiénes son? Tus hijos son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus han tenido una historia por la cual se han desperdigado por el mundo. En el año 721 el reino del norte fue invadido por los asirios antes de Jesucristo, en 721, y fueron llevados primero hacia Siria, Persia, todo eso es Media. 7 siglos después había judíos en Pentecostés que eran partos, medos, elamitas, de donde se habían llevado, ¿vale? Cuando en el siglo II de nuestra era empiezan a
presionar los persas, emigran por el norte, entre el mar Caspio y el mar Negro, por lo que hoy es Georgia, hacia el norte de Europa. Son los bárbaros. Cuando en el siglo IV, a principios del siglo IV, cae el Imperio Romano, cae porque los bárbaros caen sobre ellos. Europa está llena de topónimos que son hebreos. El Danubio es río de Dan. El Ebro es hebreo, río Ebro, etc., ¿no? Saxons. Sac, Isaac. Sons, hijos. Hijos de Isaac. Son los sajones, anglosajones. Las distintas tribus se distribuyeron en lo que hoy son las viejas naciones europeas. Cuando llegó el momento de que las naciones europeas, primero España, por cierto, el reino del sur se fue llevado a Babilonia, volvió, y cuando murió nuestro Señor fue dispersado por los romanos. El camino que ellos siguieron fue el norte de África hasta la península ibérica. Cuando 14 siglos después, 15 siglos después, se van de la península ibérica a América, ¿qué hacen? Mezclarse. Se está mezclando la sangre, los hijos de... Y lo mismo hacen, bueno, lo hacen menos, pero lo hacen los saxons a América del Norte, los Efraín, etc. Por tanto, están desperdigados las 12 tribus. ¿Quién me va a traer, quién me va a reunir las 12 tribus? Para que vivan, dicen los profetas, en la tierra de sus padres. Claro, y uno dice, pero vamos a ver, ahora vamos a llevarnos a todos los peruanos, los chilenos, los otros, todos a Israel juntos allí en aquel... No, lógicamente no. No están hablando de esa tierra de sus padres. Están hablando de la tierra de sus padres, Adán y Eva. La nueva tierra. A donde vienen las naves de Tarsis, y con él el hijo varón, es una de sus 4 funciones, a reunir a las 12 tribus de Israel para llevarlas a la nueva tierra sin muerte. Está todo integrado con lo anterior. Por tanto, ese es el sentido del rapto. Por supuesto que los protestantes ni lo huelen. Por eso ese no es el sentido rapto de los protestantes, no es ese. El sentido rapto de los protestantes es: voy a liberarme de la gran tribulación. No, hombre, no. Eso no es. A eso no es. El rapto es un nuevo éxodo. El primer gran éxodo fue de Egipto y tuvo un caudillo. Y se montó el templo en ese éxodo, el primer templo, el lugar. Ahora viene, dice San Pablo, lo que sucedió en el éxodo se escribió para los que vendrían en los últimos tiempos. Ahora viene el segundo gran éxodo. Y las naves no son naves que van por el mar. Son naves que van a otro lado. Celestiales, claro. ¿Vale? Pero las llevan desde Tarsis, en cabeza. Por eso es tan importante. Por eso, bueno, y con esto, pues aquí tienes otro gran misterio. Otro gran misterio. El último misterio, si quieres, de todo esto es, claro, aparece el nuevo templo en la historia. Primero acabamos con el templo mosaico, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Primero se acabó porque dieron muerte a Jesucristo y se rasgó el velo del templo. Después vino, yo lo reconstruiré en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo. Donde está la Eucaristía está hoy el segundo templo. Pero si la Eucaristía la van a deshacer, entonces no vamos a tener templo.
Sí. En el Éxodo fue donde apareció el templo. Pues ahora en el nuevo Éxodo aparece el nuevo templo, que son en nuestro cuerpo. Ya Jesucristo no quiere estar 10 minutos en nuestro cuerpo. Jesucristo quiere estar constantemente. Por tanto, cuando hemos destruido la Eucaristía, Él no la va a reconstruir en pan y vino. La va a reconstruir en nuestro cuerpo. Para que seamos Eucaristías vivientes. Constantemente. Y ya nuestro cuerpo no tendrá nada que ver con el pecado. Será un cuerpo inmortal, como el de Adán. O sea, no habrá muerte ya. Claro. En un cuerpo puro, Dios sí puede habitar constantemente. En un cuerpo afectado por el pecado y por la muerte, Dios solo puede estar 10 minutos, hasta que lo destruye las especies. Y entonces, este es el otro gran misterio que viene para la nueva época. Wow. Entonces... ¿Y las primicias serán Eucaristías vivientes? Pues yo creo que sí. Será el primer paso. Qué impresionante. Porque ya tendrán la materia. Y todo esto calza hasta en los tiempos. Calza con lo que dice San Pablo de las fiestas mosaicas, del calendario que Dios le dio a Moisés. Al día. Fíjate que los plazos de Daniel van en días. 1260 días, 1335 días. Qué casualidad. Desde el momento en que empieza todo, encaja exactamente en días, cuando vendrá la reinstitución de la Eucaristía. Calza con las fiestas mosaicas, las que todavía no se han cumplido. En fin, todo eso ya me llevaría mucho más tiempo. Pero yo creo que para esbozo, ya he contado mucho, ¿verdad? Llevamos como 2 horas. Sí, 2 horas que en realidad se hacen nada con tanto. Es súper interesante y estoy segura que las personas que vean este video realmente les va a aclarar muchas cosas nuevas para muchos, ¿no? Esto probablemente hayan personas que no hayan escuchado mucho o nunca de las primicias, porque no han leído la Biblia. Y yo le digo, don Antonio, y algo que me ha pasado, a mí se me ha hecho más fácil leer profecías que leer las Sagradas Escrituras. Es algo que yo sé que no está bien, porque de repente por lo impresionante y lo fácil que es de entender una profecía, ¿no? Pero las Sagradas Escrituras a veces se me hacía tan difícil, o el Apocalipsis era la parte que más me gustaba a mí, las profecías de Daniel y el Apocalipsis, ¿no? Lo clásico, creo, ¿no? Pero realmente... Bueno, poco a poco, no se ganó Zamora en una hora. Claro, ¿y qué recomendación le daría a la gente que ahorita, pues, ¿no? Con esto que usted nos ha expuesto, todo lo de los últimos tiempos, bueno, primero, como usted me dijo en un inicio, y ya me lo había comentado un sacerdote de México, ¿no? Me dijo, ándate también a las Sagradas Escrituras, ¿no? Léete también las Sagradas Escrituras, que es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y que es muy importante, primero para poder diferenciar la verdad del engaño, ¿no? Que es lo básico, lo básico. Y Dios nos ha revelado todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué le diría usted a la gente que ha escuchado este video? El mensaje, bueno, es un mensaje esperanzador, el Apocalipsis, ¿no? No es una tragedia. El que quede aterrado después de este video es que no ha entendido nada. Así es. Es hermoso todo lo que creo que vamos da a vivir. Una esperanza tremenda. Entonces, pues pedir, primero, ser primicia. Y si se pasa el aviso y uno no es primicia, pues meterse en la Sagrada Escritura a fondo, hasta que llegue el momento de la cosecha. Pero no ver las cosas como, no, se nos va a caer el mundo encima, ¿qué le vamos a hacer? Yo preferiría morirme antes. Como dicen muchos, digo, mira, yo hay personas que les he contado todo esto y que entonces
ellos escuchan al Señor. Alrededor de mí, pues se da con mucha frecuencia gente que escucha, que oye, que tiene visiones, etc. Entonces, esta persona, pues, era una persona en ese momento, pues, que ya tenía nietos, ya tenía 60 años, ya tenía, en fin, dice, yo ya lo he hecho todo en esta vida, Señor, ¿por qué no me llevas? Contestación del Señor, dice, hija, si todavía te queda por ver lo mejor. Son cosas que a los santos les hubiera gustado vivir, ¿no? Creo que Claro, siempre, ajá, claro. esta época. No te Esta queda época, por vivir lo mejor, ¿no? qué Llegar a la bonito. nueva época, sin muerte. Sí, ¿Y entonces qué? Pues claro, algún día pues pasaremos a Jerusalén celeste, claro. Ah, como le a mí se hubiera me, pasado a Adán si no hubiera pecado. claro. Es que es emocionante. Estos temas, o sea, lo de la guerra es desastroso, todo eso, ¿no? Pero, o sea, en realidad a mí estos temas me apasionan bastante porque siento que estamos cada vez más cerca a la venida de Cristo, ¿no? A la intervención divina a la humanidad que el mundo realmente necesita para que realmente se transforme. Y eso es Y, algo muy bonito. y a mí esto es lo que me tira. A mí el miedo me aleja, pero lo Ajá, positivo me atrae. Me digo, ahí claro. voy yo, aunque Ujú. sea padeciendo, ¿no? Pero ahí voy. Ajá, así es, así es. Muchísimas gracias, San Antonio. Ha sido un programa muy, muy bonito, muy informativo. Este es un tema bastante Bueno, amplio. tú lo has ido dirigiendo, o Bastante. sea que algo te corresponde. Es un tema bastante amplio, pero hemos aprendido mucho con lo que usted nos ha presentado el día de hoy. Yo sé que esto va a producir muchos frutos a muchas personas, porque ese es el fin, ¿no? El fin de poder llegar a la gente para transmitir la evangelización, ¿no? Para que la gente se pueda preparar para estos tiempos. Muchas gracias, don Antonio. ¿Hay algo más que usted quiera decir antes de poder terminar el video? Pues no, agradecer y decir, pues bueno, que el Señor haga el resto. Aquí uno es el que siembra y otro es el que da el crecimiento, ¿sabes? Entonces lo que Ujú, importa, aquí va la semilla. Ahora que el Señor pues dé el crecimiento a tantos que escuchen, ¿no? ¿Mm? ujú. Así Porque sin es. eso, Así es, así es. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos los que han visto este video. Compártanlo, por favor. Compártanlo con la gente que conocen, y con la gente que creen ustedes que tiene que llegar estos videos para ellos. Suscríbanse al canal del señor Antonio Yahweh, que es o sea, la información que está ahí es mucho más detallada. Y se tocan los temas actuales, ¿no? Ya que estamos pasando, ¿no? Lo de la guerra con Israel, bueno, todo lo que ya usted nos ha mencionado, ¿no? Muchas gracias por ver este video, no se olviden compartir, suscribirse al canal y que Dios les bendiga muchísimo y la Santísima Virgen les cubra a todos con su manto protector. Muchas gracias.